con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Danilo Salazar Ore. Él es el presidente de la Federación Médica Peruana. Qué gusto saludar, doctor Salazar. Muy amable por atender esta comunicación, muy gentil. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy buenos días y muchísimas gracias por esta entrevista. Mil disculpas que todavía estoy en el automóvil, pero igual, vamos a conversar. Así es, el mundo de las telecomunicaciones nos permite ingresar en cualquier circunstancia. Bien, el gobierno ha designado a César Vázquez Sánchez como el nuevo ministro de Salud, ¿no? De esa perspectiva, ¿cuáles son los temas inmediatos que deberá abordar y cuál es la agenda que tiene que cumplirse en un tema tan delicado como es el dengue? Bueno, en primer lugar, felicitar al colega que está en el cargo más importante de la cartera en salud y, bueno, desearle éxitos. En segundo lugar, creo que ya, bueno, pasando al tema específico de la pregunta, el señor tiene muchas cosas que tiene que hacer a la brevedad. Uno, es la lucha contra la epidemia del dengue que se está desarrollando en el norte. Esta epidemia es una de las peores que ha sucedido en toda la historia, se puede decir, del Perú. Es mucho más de lo que sucedió el año 2017. Entonces, y no solamente eso, sino que se ha extendido más. Ahora ya lo tenemos aquí en Lima, y eso significa que en los próximos años vamos a tener también brotes en los diferentes sitios, tanto en el norte como también aquí en Lima y como también en Ica. Entonces, no solamente esto queda en lo que está pasando hoy, sino que ya estamos condenados, entre comillas, a que nuevamente en los próximos años vamos a tener nuevos brotes, nuevas epidemias con el dengue. Y asimismo, este mismo zancudo transmite tanto el Zika como el chikungunya. Entonces, y estas dos últimas enfermedades, estas dos últimas virosis afectan más a las mujeres embarazadas. Por lo tanto, creo que para los próximos años estamos condenados a tener mucho más brotes de estas enfermedades, ¿no? Lo cierto, doctor de Salazar, es que en estas circunstancias lo más inmediato es contrarrestar, mitigar acciones para contrarrestar el dengue, ¿no? Uno de las principales observaciones, cuestionamientos que se le hacía a la ex ministra Rosa Gutiérrez es la poca capacidad de intervenir, el poco trabajo comunitario, el poco trabajo que se cumple en el primer nivel de atención, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿estamos en esas condiciones como para poder revertir esto en el corto plazo? Esto no puede esperar. Yo creo que sí se puede hacer, porque si bien es cierto, por décadas está abandonado el primer nivel de atención, a pesar de tener 23 decretos legislativos de la famosa reforma en salud que no ha funcionado absolutamente nada en los últimos 10, 12 años, el primer nivel de atención siempre ha sido abandonado. El actual ministro de Salud debe poner énfasis, sí o sí, en el primer nivel de atención. Pero no solamente de palabras. En primer lugar, tiene que mejorar infraestructura, tiene que mejorar la compra de los medicamentos, la distribución de los medicamentos, la compra de los equipos y también mejorar o dar de baja todos esos equipos viejos obsoletos. Eso es como número uno. O sea, y lo más importante porque hay estudios grandes donde demuestran que todo esto se debe por falta del personal de salud, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en este momento? Hay plata. En la ley del presupuesto del 2023 hay 110 millones de soles destinados para la lucha contra el dengue. La ministra saliente ha dejado 34 millones más. Todo eso ya se encuentra en la región. Todo eso ya se encuentra en las regiones. Entonces, ¿qué falta ahora? Articular entre el gobierno central, los gobiernos regionales, los alcaldes, etcétera, para poder de una vez por todas hacer las compras correspondientes, los gastos correspondientes en donde corresponde, porque ya está totalmente demostrado hasta hace una semana atrás o hace 15 días atrás que solamente se ha gastado el 15% de todo el presupuesto destinado para el dengue. O sea, no es de toda la plata en general, sino el presupuesto destinado para el dengue solamente se ha gastado el 15%. Bueno, eso fue hace 10, 12 días atrás, pues ahora ponle el 25%, pues, ¿no? Entonces es una falta de respeto
de no hacer los gastos correspondientes, las compras correspondientes, sabiendo que tenemos una epidemia que está arrasando con nuestros paisanos nuestros, con nuestros hermanos nuestros, ¿no? Ahora, el otro problema que también enfrentó la ex ministra es que no tenía un buen nivel de relación con los gobiernos subnacionales, con las regiones, ¿no? Incluso en determinado momento indicó que gran parte de la responsabilidad o de la intervención frente al dengue respondía a la poca eficacia de los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, ¿cómo articular lo que usted dice, ¿no? Ese liderazgo, retomar la confianza para hacer un trabajo mucho más conjunto, porque en una emergencia no solamente la responsabilidad es del gobierno central, la responsabilidad también es del gobierno regional, es una responsabilidad compartida, estamos en emergencia. Así es, yo creo que lo más importante es el liderazgo que debe de tener nuestro actual ministro de Salud para conversar, para concertar con los gobiernos regionales. Y desde aquí, desde la Federación Médica, invocar a los gobiernos regionales, por favor, es momento de trabajar por la salud. Ya basta ya de simplemente que ese partido no me corresponde, este partido sí me corresponde, etcétera, etcétera. No podemos estar en ese plan. No, si hay alguna sugerencia que nace del mismo MINSA, el gobierno regional tiene que cumplirlo y no simplemente decir esto es tu competencia y esto es mi competencia. Eso no puede ser. La anterior ministra de Salud en algún momento no lo dijo eso. Señores, ¿qué puedo hacer? Voy a tal gobierno regional y simplemente dice, ¿sabe qué, señora ministra? Eso es su competencia y mi competencia es eso. Así que, por favor, déjame trabajar. Conclusión, no se ha llegado a nada. Entonces, es importante ahora, creo que somos seres humanos, sabemos conversar, sabemos dialogar y nuestro actual ministro de Salud tiene que saber conversar, concertar, dialogar con los diferentes gobiernos regionales. Lamentablemente, la rectoría de El MINSA no tiene lo que siempre ha sido postergado, ¿no? Es una ley que se ha aprobado hace más o menos hace 3 años atrás, pero hasta este momento no se está dando, ¿no? Entonces, eso está mal. Yo creo que de una vez por todas debe de reglamentarse en su totalidad la rectoría del MINSA en las regiones para que los gobiernos regionales no se crean dueños de ciertos feudos ahí. O sea, para usted ese es un punto clave, que la rectoría esté a cargo del MINSA. Sí, por supuesto. La rectoría del MINSA debe estar a cargo del Ministerio de Salud. Ellos sí tienen que dar las pautas, tienen que dar las pautas para que eso se pueda dar, porque de lo contrario, pues no, las políticas de salud que da el Ministerio de Salud no se va a cumplir en forma adecuada. Y finalmente, el trabajo multisectorial. También se ha puesto en cuestión que no hay un acompañamiento, porque ya no solamente es tarea del sector salud, porque en esta emergencia lo que se requiere es ver agua segura, y esto tiene que ver con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el tema de conectividad que tiene que ver con transportes y comunicaciones, ¿no? ¿De qué manera, qué es lo más aconsejable en estas circunstancias? No solamente es Piura, es Tumbes, es La Libertad, parte de Cajamarca. Sí, en este momento, yo creo que se debe trabajar en forma coordinada con los diferentes ministerios. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Educación? Exponiendo a todos los niños a las fumigaciones, por ejemplo. Entonces, ellos tienen que coordinar, ver fechas determinadas para la fumigación de los colegios. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Vivienda? Usted lo ha dicho en este momento. Tenemos muchas casas, no tienen el agua potable como realmente corresponde, entonces tienen cisterna para poder coleccionar el agua. Y es esa cisterna donde está la gran cantidad de mosquitos que se están reproduciendo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Ministerio de Defensa? Hacer que las personas abran sus casas cuando se va a fumigar. El 40% de las casas no abren sus puertas cuando los fumigadores van para poder matar a estos zancudos. Simplemente no lo quieren hacer
o simplemente dice, vuélvete más tarde porque estoy ocupado en este momento, y los equipos van pasando y pasando, ¿no? Entonces creo que es importante el trabajo articulado entre el MINSA y los gobiernos regionales, y asimismo el trabajo articulado con los diferentes otros ministerios que están involucrados en eso. Muy bien, doctor Danilo Salazar Ores, presidente de la Federación Médica Peruana. Yo le agradezco la gentileza de haber compartido esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Que tenga buen día, doctor, muy amable.